La canción del volcán dormido. No voy a escribir mi nombre. No importa si lo olvidé o si el volcán me lo arrebató. Solo necesito dejar constancia de lo que vi en el Nevado, ese cerro sagrado que muchos jaliscienses pronuncian con orgullo, pero que pocos conocen verdaderamente. Lo llaman dormido, como si la montaña fuera una criatura tranquila. Pero yo sé la verdad, no está dormido, solo está esperando que alguien vuelva a escuchar su canción. La primera vez que subí fue por trabajo. Soy, o era, un recopilador de historias antiguas, investigaba tradiciones locales, ruinas olvidadas, mitos que nadie toma en serio. Me advirtieron en varios pueblos cercanos que el Nevado no debía visitarse sin permiso, no por seguridad climática, sino porque la montaña tenía memoria y estaba empezando a despertar. No entendí esa frase hasta que la escuché por primera vez. La canción. La escuché en la cumbre baja, justo donde la nieve comienza a mezclarse con roca volcánica. Era un sonido que no podía ubicar con precisión, grave, profundo, como si surgiera desde el interior de mis huesos. No era viento. No era hielo quebrándose. Era una nota tenue, sostenida, como si alguien respirara bajo toneladas de tierra. Mis piernas temblaron sin razón. Ese sonido me tocó un miedo viejo, muy personal, el miedo a escuchar algo que no puede detenerse, algo que te sigue incluso en silencio. Me quedé quieto demasiado tiempo. El frío dejó de sentirse como frío. Era otra sensación, una especie de vibración interna que me obligaba a quedarme escuchando, como si la montaña quisiera asegurar que la canción se grabara dentro de mí. Cuando por fin reaccioné, quise moverme y mis dedos no respondieron. No por congelación, estaban rígidos como si una capa de presión invisible quisiera moldearlos hacia otra forma. El miedo me perforó la garganta. Entonces la vi. Una figura en la nieve, inclinada hacia el suelo, como si estuviera escuchando también. No caminaba. No respiraba. Solo estaba ahí, quieta, con la cabeza pegada al hielo. Pensé que sería un montañista, pero su cuerpo estaba demasiado rígido. No usaba ropa moderna. Parecía vestido con lanas antiguas, pieles endurecidas, como la gente que subía el volcán hace 100 o 200 años. Pero lo peor no era eso. Era que su oreja estaba hundida en la nieve. Y alrededor de ella, la nieve había empezado a derretirse, como si algo desde adentro emanara calor o vida. Retrocedí, pero la figura escuchó mi movimiento sin levantar la cabeza. No la vi moverse. No respiraba. Pero su oreja, esa oreja pegada al suelo, pareció tensarse hacia mí, como si hubiera reconocido un sonido nuevo. Yo. Me di la vuelta y corrí. No pensé. Solo bajé, tropezando, resbalando, desgarrando mis guantes contra las rocas. La canción se volvió más fuerte, más insistente, como si persiguiera mi corazón. Cada latido era acompañado por esa nota grave, ese sonido que ya tenía forma, ritmo, intención. Una voz antigua. Una advertencia. Un llamado. Cuando por fin llegué al bosque bajo, respiré con desesperación. Mi cabeza latía de dolor. Me arranqué el gorro. Y eso fue cuando sentí algo que me congeló la sangre más que el clima. Mi oreja izquierda estaba caliente. Ardiente. Vibrando al mismo ritmo que la canción. La montaña me había elegido. Y no sabía para qué. Pero desde ese día, no puedo dormir sin escuchar esa nota profunda. Y desde ese día, cada vez que cierro los ojos veo a la figura inclinada, presionando su oreja contra la tierra, tratando de escuchar un mensaje que jamás debió llegar a humanos. Y lo peor es que sé que algún día, yo también voy a tener que poner mi oreja en el suelo. Porque la canción necesita discípulos. Y yo ya no puedo dejar de escuchar.
No sé en qué momento comprendí que la canción no venía del aire ni del hielo, sino de lo profundo, de un interior vivo y antiguo que jamás debió tener voz. Lo supe cuando bajé del nevado y descubrí que las cosas no estaban como las había dejado. El bosque me recibió con un silencio anómalo, quebrado solo por un murmullo casi humano. No eran animales. No era viento. Era como si alguien respirara dentro de los troncos secos, inflándolos por dentro, tensando su madera hasta hacerla crujir, como huesos que recuerdan haber sido carne. Caminé lentamente, mirando a todos lados. No quería volver a ver una figura como la de la cumbre, inclinada, esperando. Pero la encontré. No solo una, sino varias. Las vi entre los pinos. Personas rígidas, quietas, todas con la oreja pegada a la tierra, como si estuvieran escuchando un secreto que los mantenía inmóviles. Vestían ropas diferentes, algunos parecían campesinos de hace décadas, otros, montañistas modernos, había incluso una mujer con un vestido antiguo, ennegrecido por la humedad del bosque. Todos respiraban. Todos. Pero sus respiraciones eran superficiales, tenues, como si el aire fuera solo un requisito mínimo para que sus cuerpos no colapsaran. Y todos, absolutamente todos, tenían la piel de la oreja izquierda hinchada, roja, palpitante, como la mía. Un escalofrío me recorrió la columna. No sabía si debía acercarme o huir, pero mis piernas hicieron lo peor, me llevaron hacia ellos. Quizá fue curiosidad. Quizá fue la canción que seguía vibrando dentro de mí. O quizá fue algo más oscuro, algo que ya empezaba a usar mi cuerpo como herramienta. Me agaché frente a un hombre que parecía haber muerto hace poco. No hedía, pero tenía los ojos abiertos, sin parpadear, cubiertos por una membrana sutil, como el velo del sueño profundo. Su mano estaba rígida, enterrada entre raíces, como si hubiera tratado de agarrarse de algo para no pegar su oído al suelo y hubiera perdido. Me acerqué un poco más. Tal vez demasiado. Y fue entonces cuando escuché el rumor. Un susurro húmedo, casi líquido, que no provenía de su boca, sino desde la tierra misma debajo de su oreja. Era como si la montaña exhalara palabras a través del suelo, deslizándolas por raíces y rocas hasta llegar a quienes se atrevían a escuchar. No era una voz clara. Era un conjunto de sonidos que formaban ideas incompletas, frases quebradas, palabras que parecían repetirse desde hace siglos. Y entre ese caos, pude distinguir algo, no, debía, vernos. Retrocedí tan rápido que la nieve bajo mis botas se rompió. Mi corazón golpeaba con tal fuerza que pensé que también intentaba escapar. Me alejé tambaleando hasta que un crujido detrás de mí detuvo mi huida en seco. Era uno de ellos. Una mujer, la del vestido antiguo, levantando lentamente la cabeza. Su oreja se desprendió del suelo con un sonido húmedo, como si hubiera estado adherida por dentro. La piel quedó desgarrada, mostrando tejido vivo, vivo de verdad, latiendo al ritmo de la canción. Y entonces ella habló, pero no con su voz. Habló con la voz del volcán. Tienes la nota. No huyas. Ellos todavía respiran para enseñarte. No sé por qué no corrí. Tal vez porque mis piernas ya no recordaban cómo desobedecer. Tal vez porque la vibración en mi oreja coincidía exactamente con el susurro de la tierra. O tal vez porque una parte de mí, esa parte que uno nunca quiere admitir que existe, quería saber qué era lo que respiraba bajo el nevado de Colima desde antes de que existiera el primer pueblo. La mujer dio un paso hacia mí. No caminaba bien. Sus articulaciones se movían con la torpeza de quien no usa su propio cuerpo, como si una fuerza ajena la manipulara desde dentro. Baja conmigo, dijo. Los que escuchan deben respirar hasta el fondo. Su mano extendida no buscaba ayuda.
Buscaba llevarme hacia algo. Y entonces lo escuché. Desde debajo de los árboles. Desde la grieta del viento. Desde mi propio oído. Un rumor de muchas respiraciones juntas, profundas, húmedas. Como si algo gigantesco estuviera despertando. Como si los que escuchan fueran solo la antesala. Y comprendí con un terror indescriptible que lo que oía no era aire entrando a pulmones humanos. Era la tierra respirando hacia arriba. Buscando nuevas bocas. Nuevas orejas. Y yo ya era parte del coro. No sé exactamente cuándo dejó de ser de día. O tal vez si seguía siéndolo, pero la luz ya no funcionaba igual en ese bosque. Cada paso que daba parecía absorber brillo, como si el entorno estuviera moldeado para que el ojo humano no pudiera ver del todo lo que tenía frente a él. La mujer del vestido antiguo seguía caminando delante de mí, con su cuerpo manejado más que movido. Sus articulaciones se doblaban como ramas húmedas. No debía seguirla. Lo sabía. Pero la vibración en mi oído era ya una orden que no necesitaba palabras. Mientras avanzábamos, más figuras aparecían entre los árboles. No las había escuchado llegar. No se movían como personas, aparecían donde el ojo parpadeaba. Todos tenían algo en común, miraban hacia mí sin usar los ojos. No sé cómo explicarlo. Sus rostros permanecían inmóviles, pero yo podía sentir su atención, una atención tan densa que parecía presionar el aire alrededor de mi garganta. Y entonces ocurrió lo imposible. Una de esas figuras comenzó a hablarme sin abrir la boca. ¿Vienes por tu recuerdo? Me detuve en seco. No sabía qué responder. No sabía ni qué significaba. El hombre que me hablaba tenía la piel endurecida como roca mojada, no agrietada, sino lisa, como si ese brillo oscuro todavía respirara. Sus pupilas estaban cubiertas por esa misma película grisácea, pero cada palabra golpeaba dentro de mi cráneo. El volcán te eligió, dijo. Yo no pedí nada, logré decir. Ninguno pedimos. Solo recordamos. ¿Recordamos qué? Pregunté. El pasado que nunca vivimos. Esa frase no debería tener sentido. Pero lo tenía, demasiado. Porque desde la noche anterior, desde la primera vibración que se incrustó en mi oído, imágenes extrañas aparecían en mi mente como recuerdos ajenos. Una procesión de personas vestidas en pieles antiguas caminando hacia el cráter del volcán, cánticos en un idioma que no conocía pero que mi cuerpo parecía reconocer, manos extendidas hacia algo que respiraba dentro de la lava, y un nombre, siempre un nombre, que nunca llegaba a completarse. El hombre petrificado dio un paso hacia mí. Cada movimiento provocaba un sonido profundo, como si en lugar de huesos tuviera placas de basalto chocando unas con otras. Los que escuchan, continuó, reciben el eco de los primeros. ¿Primeros qué? Los primeros humanos que el volcán reclamó. La palabra reclamó me erizó la piel. Y lo peor de todo fue sentir como algo dentro de mí reaccionaba a ella. El eco en mi oído vibró de forma distinta, más grave, más ansioso, casi contento. Como si mi cuerpo estuviera emocionado por recordar algo que mi mente no quería conocer. A medida que avanzábamos, más figuras se abrían paso entre los troncos. No hablaban. No respiraban como nosotros. Pero estaban presentes. Y cada una parecía guardar imágenes distintas dentro de sus ojos muertos, ruinas que no existen ya, rituales imposibles, volcanes activos que jamás hemos visto, y un gigante latente bajo la tierra, uno que nunca duerme del todo. Los respirantes, como empecé a llamarlos, se reunieron a mi alrededor en un círculo silencioso. No me tocaban, pero podía sentir sus pensamientos. Sí,
sus pensamientos, como ráfagas de memoria proyectadas hacia mi mente. Y entonces lo vi todo con una claridad dolorosa. El primer humano petrificado no murió. Se transformó. No fue castigo. No fue accidente. Fue una ofrenda. Una ofrenda realizada por un pueblo que existió antes de cualquier registro, antes de cualquier lengua que conozcamos, un pueblo que vivía alrededor del volcán dormido, creyéndolo un dios que podía prestarles memoria a cambio de sus cuerpos. Y ese pueblo dejó un legado que sobrevivió, no en documentos ni leyendas, sino en sus descendientes. Mi garganta se cerró. Mi corazón empezó a latir con violencia. Porque en las imágenes proyectadas por los respirantes vi algo más, vi a una figura que caminaba entre ese antiguo pueblo, con mi misma postura. Mi misma manera de respirar. Mi misma forma de inclinar la cabeza. Eso no era posible. Eso no era real. Me tambaleé hacia atrás. El bosque entero parecía pulsar con cada respiración del volcán bajo los suelos. Y entonces, la mujer del vestido antiguo se giró lentamente hacia mí, mostrando un rostro donde ya no quedaba nada humano. «Ya recuerdas», dijo. «No», negué, temblando. Yo no viví eso». «No tú», respondió. «La parte de ti que él está recuperando». Y comprendí, con un terror absoluto, que el recuerdo que intentaba volver no era un simple eco. Era una identidad. Una que no me pertenecía. Una que buscaba ocupar mi lugar. Mientras ella se acercaba, sentí que mi oído ardía con un fuego interno. Algo dentro de mi cabeza trataba de abrirse paso. Algo que había esperado siglos. Algo que había aprendido mi nombre. Mucho antes de que yo naciera. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. No sé si dormí, o si alguien más utilizó mi cuerpo mientras yo era apenas un pensamiento débil dentro de él. Desperté sobre un terreno irregular, cubierto de grava volcánica que quemaba aún estando fría. La noche había caído, pero alrededor del nevado, incluso la oscuridad parece una sustancia viva, como si respirara ajeno al resto del mundo. Lo primero que noté fue mi sombra. O lo que quedaba de ella. Ya no estaba unida a mis pies. Se movía con una lentitud que parecía estudiarme. Se arqueaba. Se encorvaba. Y luego, se recostaba a mi lado, imitándome como si aprendiera un gesto por primera vez. «No eres mío», susurré, o creí susurrar. La sombra respondió, replicando mi propia voz, solo que sin humanidad. Como si mi eco hubiera sido exprimido hasta quedar hueco. Avancé entre las rocas, con el cuerpo dolido, sintiendo que cada paso era observado por la montaña misma. Las piedras volcánicas, esas enormes que vimos al inicio del ascenso, ya no estaban en el mismo lugar. Habían cambiado de posición. Algunas parecían vigilarme como columnas deformes de un templo antiguo. Y entonces lo escuché. La canción. Otra vez. Pero ya no venía de las piedras ni del viento ni de...